Cordial saludo, somos estudiantes de Psicología de cuarto semestre de la Universidad Minuto de Dios. En esta ocasión expondremos un caso para la asignatura de Teoría Psicoanalítica. Somos el grupo número 6, el cual está integrado por quien les habla, Yasmín Rodríguez, Daisy Gómez, Yurani Ortega y Leonardo Enrique Arenas. Vamos a hablar del caso de Miss Lucy, una mujer de 30 años de nacionalidad inglesa, quien vive en las afueras de Viena y trabaja como gobernanta, es decir, para la época trabajaba como asesora o de servicios generales y cuidaba a los hijos de un director de una fábrica. Es una mujer delgada, de piel pálida. Los antecedentes médicos de la señora Lucy se derivan de una infección, una rinitis debido a una infección nasal en el etmoides, que es un hueso craneal ubicado en la parte nasal. Miss Lucy presentaba síntomas como pérdida del apetito, pérdida del olfato, pesadez en la cabeza, represión de los recuerdos, tenía una constitución delgada. Freud usó la hipnosis de sonambulismo como una técnica para llamar los recuerdos, lo cual no le funcionó, y utilizó otras técnicas como el análisis de los síntomas y formulación de hipótesis, y asociación libre para generar confianza en Miss Lucy. A continuación presentaremos unas diapositivas donde expondremos más puntualmente el caso de Miss Lucy. Miss Lucy, mujer de 30 años, había sido remitida por un colega quien la trataba por una rinitis infecciosa a Freud en el año 1892 por síntomas extraños que ella presentaba y algunas sensaciones olfativas que le provocaban depresión y fatiga. Era inglesa, vivía a las afueras de Viena y se desempeñaba como gobernanta para la época. Miss Lucy acudió a Freud porque presentaba algunos de los síntomas como pesadez en la cabeza, pérdida olfativa, pérdida de peso, disminución en la capacidad para realizar algunas actividades y fatiga. La perseguía unas sensaciones olfativas subjetivas, las cuales Freud pretendía eliminar a través de diferentes técnicas que utilizó. Episodios que generaron la sensación olfatoria en Miss Lucy. Primero, 2 días antes de su cumpleaños, Miss Lucy se encontraba jugando a cocinar en el aula con 2 niñas cuando recibió una carta proveniente de su madre. Las niñas le arrebataron la carta con el fin de guardarla para el día de su cumpleaños. Las niñas habían dejado los pastelillos que preparaban y luego se empezó a sentir un olor a pastelillos quemados. Desde entonces a Miss Lucy la perseguía ese olor y se volvía más intenso cuando se sentía emocionada. Segundo episodio. Al finalizar un almuerzo donde se encontraban los señores que fueron de la fábrica a la casa, la institutriz francesa, el ama de llaves, las niñas y Lucy, uno de los huéspedes, quien era el jefe de contaduría, estaba fumando y quiso besar a las niñas cuando se despidieron. En ese momento el señor de la casa gritó: «No se besan las niñas». Desde entonces ese olor a cigarro permanece en la memoria de Lucy y el efecto del trauma producido por los gritos fue lo que le dejó como secuela un símbolo némico o síntoma histérico, puesto que para Lucy no era justo atropellar a un señor mayor de esa manera. El análisis de la sensación olfatoria subjetiva fue objetiva en su momento y asociada con una vivencia. El conflicto de los afectos había elevado este factor a la condición de trauma y como símbolo de este permaneció en la sensación olfatoria. Lucy solo había adquirido histeria como consecuencia de ese trauma por la pequeña historia de su padecimiento. En cuanto al fundamento de la represión, solo podría ser por displacer. Debido a que la hipnosis no funcionó en Lucy, Freud utilizó la técnica de la presión en la frente, la cual llamó esos recuerdos que producían las sensaciones olfatorias subjetivas. Ya que los síntomas de Lucy los clasificó como una histeria, Freud hace que la histeria se da por 2 razones. Una de ellas era un acto de pusilanimidad moral y la otra por un acto de protección del cual dispone el yo. Sostiene Freud que los síntomas histéricos que presentaba Lucy se generan después, en momentos en que se generan auxiliares, ya examinados en la neuropsicosis de la
Por lo tanto, los gritos es lo más traumático para Lucy y estos recuerdos se quedan grabados en el inconsciente. Freud asegura que una impresión intensa restablece la unidad provisional de la conciencia. La conversión recorre el mismo camino que se abrió la primera vez. Cabe notar que en el segundo síntoma recubre el primero de tal manera que este último no se siente con claridad hasta no ser removido el anterior. La terapia de Freud consistió en la compulsión que llevó a reunir los grupos psíquicos escondidos bajo la conciencia yoica. La mejoría no fue paralela a las terapias. Solo cuando se juntó la última pieza, llegó de repente la curación de Lucy.